Shalom, amados Sajín, amadas Sajoyot, de nuestra Kehilá virtual mundial. Hoy es 6 de febrero del 2015. Hoy vamos a tener una administración muy especial, la cual tienen ustedes que compartirla con los cristianos. El título es: El final de la restauración es inminente. Y así es inminente. Es urgente que la compartan y que le hagan saber a los cristianos que la oportunidad para estar en el camino correcto tiene sus días contados y quedan muy pocos días, muy poco tiempo para regresar a la verdad. Entonces, como les indicaba, esta administración es urgente. Hay que compartirla con los cristianos. Así lo ordena el Mesías de Israel. Bien, aquí viene el mensaje. Aviso para el cristiano de cualquier denominación. Si realmente usted está convencido de que quiere conocer la verdad, esta entrará en su corazón. Ahora debe entrar en su habitación y hablar con el Creador del universo, para que le dé sabiduría y así entender lo que se le está revelando. ¿Por qué tiene que entrar en su habitación? Porque en su habitación es donde debe hablar con nuestro Creador. Lo puede buscar en su Biblia, Reina Valera, Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora le pido que pare el vídeo, ponga la pausa, vaya a su habitación y hable con el Creador del universo. ¿Ya ha hablado con el Creador del universo? Bien, si realmente su corazón es sincero y quiere entender, usted va a ser tocado por el Mesías de Israel y verá las cosas de otra manera. En su Biblia, busque por favor Juan capítulo 12, verso 35. Juan capítulo 12, verso 35. Dice así: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Aún por un poco está la luz entre vosotros. No es siempre, por un poco tiempo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Bien, a raíz de este pasaje, vamos a analizar punto por punto el mensaje del Mesías de Israel. Usted, como cristiano, tiene que saber que ha sido engañado durante muchos años, pero ahora ha llegado el momento en que usted conozca la verdad. Hay una restauración, como bien ha podido ver en el pasaje que se ha leído. Usted, como cristiano, se encuentra ahora muy distante a la luz. Usted debe entrar en ella para conseguir su salvación. Pero hay muy poco tiempo. La luz de la restauración se va a apagar inminentemente. En breve se apagará. Usted está en la mentira, y cuando se está en la mentira no se ven las cosas con claridad. Por eso el Mesías de Israel quiere enviarle a usted este mensaje. Pero antes de leer el siguiente pasaje, decirle que la luz de la restauración se va a apagar inminentemente porque las se están cumpliendo una detrás de otra, a pasos agigantados.
Y el que no haya entrado en la luz, en la verdad, se va a quedar fuera. Las señales las tenemos ahí. Las profecías se están cumpliendo a pasos agigantados. Bien, busque por favor en su Biblia, Reina Valera o Biblia Católica, Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, entonces ya se da cuenta de que está en la mentira o se está en la verdad. Una de las dos cosas. O se está en la mentira o se está en la verdad. ¿Cómo saber si se está en la mentira o se está en la verdad? Bien, en primer lugar debe usted saber si conoce realmente el verdadero nombre del Mesías de Israel. ¿Usted lo conoce? El verdadero nombre. A usted siempre le han enseñado que el nombre es Jesús. La pregunta es, ¿realmente Jesús es el verdadero nombre del Mesías de Israel? Vamos a descubrir si esto es correcto o no lo es. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjense. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Ese nombre lo tienen cientos de miles de personas en el mundo, quizás millones. Sigamos. Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿A qué se refiere el Mesías de Israel cuando dice que él viene en nombre de su Padre? ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre de su Padre? Bueno, en los siguientes pasajes tenemos unas pistas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, refiere a la ciudad santa, pero vamos a ver, ¿cómo se llama su pueblo? En el Salmo 150, verso 6, leemos lo siguiente, en la Reina Valera. Todo lo que respira, alabe a Jah. J-A-H. Jah. Como bien pueden ver, observará que no dice G. Lo tiene usted en su propia Biblia. Lo cual indica que el nombre de Jehová no es correcto. ¿Se da cuenta? Dice Jah, no dice G. Deben saber que en el hebreo no existe la letra J. Lo correcto es aquí la Y, con lo cual sería Ya. Ya, Y-A-H. ¿Qué se lee en las escrituras originales hebreas? ¿Qué leemos aquí? Bien. Nosotros en hebreo escribimos Tehil, que significa Salmo Exaltación. 150, Pasuk 6, verso 6. Que todo lo que tenga aliento exalte a Yahweh. Yahweh, Yahweh. Entonces, ¿cómo se llama el pueblo del creador del universo? El pueblo se llama Jerusalén, en hebreo, Jerusalén. Pues sabiendo que el nombre del Mesías de Israel comienza con las letras Y, A, H, Ya, ¿cuál es su verdadero nombre? Recuerde que trae el nombre del Padre. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Pues su verdadero nombre es Yahshua, que significa Yahweh salva. La salvación está en Yahweh. Efectivamente, el nombre del creador del universo es Yahweh. Y usted tiene las iniciales de su nombre en su propia Biblia, Reina Valera. Y estas iniciales se conocen con el nombre de Tetragramatón. A continuación, le voy a poner la imagen, dos imágenes, para que usted vea a lo que me refiero al decir que en su Biblia lo tiene. Vean la imagen.
Bien, ya han visto estas imágenes y lo tiene usted en su Biblia. Ahí tiene las iniciales. YHWH, no pone J, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Usted ahora ha conocido parte de la verdad. La cuestión es si la acepta o no. Si la acepta, aleluya. Y además, fíjense, yo acabo de decir aleluya, H, con H, que se pronuncia como si fuera una J, aleluya. Bien, pero usted dice aleluya. Está diciendo aleluya, no dice aleluya. Está diciendo aleluya, exaltando a Yahweh. Es lo que significa lo que usted dice a diario, inclusive hasta en conversaciones mundanas. Cuando usted ve algo que por fin se ha cumplido, usted dice aleluya, pues está diciendo exaltación a Yahweh. ¿Se da cuenta? Bien, pues como le decía, usted ahora ha conocido parte de la verdad. La cuestión es si la acepta o no. Si no la acepta, pues usted mismo ha elegido esa opción. Entonces puede parar el vídeo y dejar de verlo. ¿Está claro? Puede usted pararlo y dejar de verme. Dejar de escuchar la palabra. Yo no soy importante, solamente transmito la palabra de mi abacados. Lo importante es el mensaje que estoy compartiendo con ustedes, que es a través del Ruach HaKodesh. Se lo llama Espíritu Santo. No lo tengo escrito en la enseñanza escrita, para la redundancia, pero al decir que yo no soy importante, me ha venido a la mente, porque así lo ha querido el Ruach HaKodesh, que se los indique. Ustedes conocen una frase en la que dicen que todos los que creemos somos siervos inútiles. Pues no, no somos siervos inútiles. El que está en el verdadero camino es muy útil para el Mesías de Israel. Estamos haciendo su trabajo, por lo cual somos útiles. Por lo cual, lo importante no es la persona en sí, sino el mensaje. Pero la persona en sí, en este caso un servidor, soy útil porque estoy transmitiendo el mensaje del Creador del Universo. ¿Ha entendido? Bien. Bien. Seguramente el que no quiere seguir escuchando, pues habrá apagado el vídeo, lo habrá parado. Pero usted que me sigue escuchando, ya sabe que los nombres santos son Yahweh y Yahshua. También tenemos el nombre Ruach HaKodesh, que ya anteriormente decía lo que significa. Ruach HaKodesh, usted lo conoce como Espíritu Santo. Ruach HaKodesh tiene un significado en hebreo, que es el soplo del Altísimo. Bien, debe saber que los nombres hebreos no tienen traducción posible a ningún idioma. Por ejemplo, usted conoce al discípulo llamado Marco, pues su nombre en hebreo es Yohanan Mordejai. ¿Cuál sería la traducción para que usted pudiera entenderlo? Pues sería Juan Marco. Pero ya sabe que no se pueden traducir los nombres y palabras hebreas a ningún idioma, no se puede traducir. Estas traducciones que ha hecho el cristianismo no son correctas. Otro ejemplo lo tenemos en Pablo, así lo conoce usted. Pero realmente, ¿cuál es su nombre en hebreo? Su nombre correcto es Shaul. ¿Qué tiene que ver Shaul con Pablo? Nada. La pregunta es, ¿acaso tienen algo que ver los nombres hebreos con los traducidos por el cristianismo? No, no tienen nada que ver. No hay ninguna relación. Otro ejemplo lo tenemos en la madre del Mesías de Israel. Usted la conoce como María. ¿Pero ese es su verdadero nombre? ¿María? No. Su nombre correcto es Miriam. Con esto quiero dejar bien claro que no se pueden traducir los nombres y palabras hebreas a ningún otro idioma.
Bien, ya ha conocido usted varias cosas. El nombre del creador del universo, Yahweh, el nombre del Mesías de Israel, Yahshua, y cómo se tiene que llamar a su espíritu, Ruach HaKodesh. Recuerden siempre que en el hebreo no existe la letra J, no se olviden. En el hebreo no existe, recuérdenlo siempre, la letra J. Bueno, ya usted tiene la base fundamental para poder entender lo que viene a continuación. El cristianismo siempre ha afirmado que el creador del universo ha rechazado a su pueblo. ¿Usted cree que esto es verdad? Veamos en la Sagrada Escritura si esto es cierto o no. En su Biblia está, Vaya a Romanos capítulo 11, versos del 1 al 8. Dice así: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí puede usted comprobar con su Biblia que el creador del universo no ha rechazado ni ha desechado a su pueblo Israel, tal cual afirman los pastores cristianos. Pero claro, ahora usted puede preguntarme que cómo es posible esto si los judíos no creen en el Mesías de Israel. Gran pregunta puede usted hacerme. Pues yo le contesto con este pasaje, que son palabras del propio Mesías de Israel. Y lo tiene usted en su Biblia. Juan, capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto lo dice el propio Mesías de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Qué significan estas palabras? Pues sencillamente que hay que creer en el Mesías judío, que es Yahshua, y no en el falso Mesías grecorromano llamado Jesús. Esto es lo que significa. Fíjese nuevamente lo que dice el Mesías de Israel. En su Biblia, búsquelo. Juan capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Está muy claro. Yahshua es el Mesías judío, y Jesús es el que viene en su propio nombre, lo que indica claramente que es un falso Mesías. Cuando el Mesías de Israel dice aquí, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, efectivamente el cristianismo, millones de personas son cristianas, millones y millones, reciben a un Mesías llamado Jesús. Y aquí lo está diciendo Yahshua. Yo he venido en nombre de mi Padre, Yahweh, Yahshua, y no me recibís. Lo rechazan cuando le decimos que ese no es el nombre correcto. Cuando decimos a un cristiano que Jesús no es el nombre correcto del Mesías de Israel, nos rechazan, no quieren saber nada. Pero sin embargo, aquí el Mesías de Israel, Yahshua, deja claro: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Se refiere a los cristianos que aceptan un nombre falso, un nombre pagano. Jesús significa he aquí el caballo. Está muy claro, Yahshua es el Mesías judío y Jesús es el que viene en su propio nombre, lo que indica claramente que es un falso Mesías, como ya les he demostrado. ¿Sabe usted el motivo por el que no conoce la verdad? Un cristiano no conoce la verdad. ¿Usted sabe cuál es el motivo? Lo tiene en su propia Biblia. Mateo capítulo 22, verso 29.
Entonces respondiendo les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ignoran las Escrituras. El cristianismo cree que el Mesías de Israel murió por todos los hombres. ¿Usted lo cree? ¿Que el Mesías de Israel murió por usted, que es cristiano? Pues tengo que decir algo. No, eso no es cierto. Mientras usted siga siendo cristiano, el Mesías de Israel no murió por usted. Se lo demuestro. En su Biblia está, ¿eh? Hebreo, capítulo 9, verso 28. Así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquí no dice de todos, ¿verdad? Dice de muchos. Sin relación con el pecado, evidentemente. Aparecerá por segunda vez. Para salvar a los que le esperan. ¿Usted a quién espera? ¿A Yahshua o a Jesús? Yo espero a Yahshua, evidentemente. Para salvar a los que le esperan. Recuerden, nombre sobre todo nombre. Yahshua, no Jesús. Yahshua murió solamente por aquellos que lo aceptan a él, no al falso Mesías grecorromano. El Mesías de Israel murió por muchos, no por todos. ¿En qué cree el cristianismo? Bien. El catolicismo y las iglesias evangélicas no aceptan las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Solamente se basan en el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué digo mal llamado Nuevo Testamento? Porque para que exista un testamento alguien tiene que morir. Y resulta que el Mesías de Israel, Yahshua, está vivo. Con lo cual, decir Nuevo Testamento está mal. Es el nuevo pacto. Bueno, pues como decía, el cristianismo se basa solamente por el mal llamado Nuevo Testamento. Y resulta que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, no es para ellos. El nuevo pacto, el creador del universo, no lo hizo para usted, que es cristiano. Usted lo conoce como Nuevo Testamento. Pues no para usted. Fíjese, busque en su Biblia, Jeremías, capítulo 31, versos del 31 al 33. Dice así: he aquí que vienen días. En su Biblia dice Jehová, ¿verdad? Pero lo correcto es Yahweh. Dice Yahweh: en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí se dice que hace un pacto con los cristianos. No, ¿verdad? Bien. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová, y sabemos que lo correcto es Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense en esta segunda parte, la primera parte del paso 33, ¿no? Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Acaso dice: este es el pacto que haré con los cristianos, con el cristianismo? No, lo tiene en su Biblia, ¿verdad? Bien, ¿se da cuenta? No nombra el cristianismo porque en ese entonces no existía. De hecho, tampoco existía en el tiempo de Yahshua. El Mesías de Israel, no existía el cristianismo. El cristianismo se inventó en el año 325 después de Yahshua. Con lo cual, conociendo esto, escuche lo que le diré a continuación. Yahweh nos dice claramente que el nuevo pacto es solamente para los judíos, y sabemos que ellos lo rechazan. Y es también para la casa de Israel. Fíjense, la casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? ¿Usted lo sabe? Pues la casa de Israel es lo que hemos renunciado al cristianismo y hemos regresado a nuestras raíces hebreas. Entonces,
hemos entrado en la casa de Israel y nos hemos convertido en israelitas. Yahweh deja fuera a los católicos, a los cristianos evangélicos y sus diferentes denominaciones. Evidentemente deja fuera también a los musulmanes, a los testigos, etcétera, 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 etcétera. ¿Se da cuenta? Continúo. Los cristianos manipulan las escrituras según sus conveniencias y se olvidan del contexto general del mensaje. Fíjense, argumentan que cada uno recibe una revelación diferente para interpretar las escrituras, pero se olvidan que el creador del universo es su propio intérprete. Y es así como el catolicismo y el cristianismo en general, curas y pastores, enseñan lo que se les ocurre. Así es, enseñan lo que se les ocurre. Creen que al creador del universo se le debe gritar para que escuche, y así lo reflejan en sus cultos gritándole. Creen que al creador del universo se le puede dar órdenes. Basta escuchar sus oraciones para darse cuenta. Le dicen al creador del universo: te ordeno, te mando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo le va a decir al creador del universo: te ordeno que hagas esto, te mando que... Por favor. No creen en la obra del Mesías de Israel en el santuario celestial y piensan que su obra llegó solamente hasta su muerte, olvidando que el Mesías está vivo. Creen en la inmortalidad del alma, siendo un grave error. Leemos en las Sagradas Escrituras lo siguiente: que el alma que peque morirá. Lo tiene en Ezequiel, capítulo 18, verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se dan cuenta? En el cristianismo enseñan una gracia barata. Dicen que se tiene licencia para pecar y afirman que basta con orar porque el creador del universo perdona a la persona porque es del grupo de los elegidos. Y resulta que no son ellos los que eligen al Mesías de Israel. Es el Mesías de Israel quien escoge a los suyos. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Ustedes no eligen al Mesías de Israel. Es el Mesías de Israel quien nos elige a nosotros. Juan, en su Biblia, Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que el Mesías de Israel escoja lo suyo, estos tienen que obedecer y apartarse del mundo y de las cosas del mundo. El cristianismo está en el mundo. Vayamos a Gálatas, busquen su Biblia, Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, en su Biblia. No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El cristianismo ama las fiestas mundanas, les gustan las cosas del mundo, y aquí dice el creador del universo que si alguno ama al mundo, su amor no está en él. Enseñan y viven un cristianismo utilizando las emociones, basadas en la psicología pastoral. Están divididos en miles de sectas, y es así como ni ellos mismos saben cuántas sectas son en el mundo. El Mesías de Israel no vino a crear religiones, solamente vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leer, busquen su Biblia, Mateo capítulo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Muy bien. La respuesta la tiene más atrás, en el capítulo 10, en el verso 6. Mateo 10:6.
sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí no dice ir a las ovejas perdidas del cristianismo, ¿verdad? No, aquí dice de la casa de Israel. Y usted como cristiano no pertenece a la casa de Israel, por lo cual ni siquiera es usted una oveja perdida. ¿Me explico? Usted está perdido, evidentemente, es una oveja perdida. Pero la oveja perdida que no quiere regresar a su redil, ya se considera que ha rechazado todo, ha rechazado la verdad. Usted es una oveja perdida ahora mismo, pero tiene la oportunidad de regresar al redil. La cuestión es si quiere hacerlo o no. Usted está perdida. Usted está oyendo este vídeo. Ha sido encontrada. Usted como persona ha sido encontrada. Y ahora tiene la oportunidad de regresar a su redil. Usted está perdido. Pero si usted rechaza el entrar al redil, en conocer la verdad, el aceptar a Yahshua, usted todo eso lo rechaza, entonces ya con usted no hay nada que hacer. Usted ya deja de ser una oveja perdida. ¿Se da cuenta? Usted ya pertenece a su padre, el enemigo, que Yahshua le reprende. Bien, fíjese y analice el siguiente pasaje. Busquen su Biblia. Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Para estar en el camino correcto hay que regresar a la senda antigua. En el cristianismo, sus miembros solo hacen y dicen lo que les diga el cura o el pastor y se olvidan de escudriñar por sí mismos las Sagradas Escrituras. El ejemplo lo tienen en los católicos. Ellos van a misa, como dicen ellos, y no llevan una Biblia. No la llevan. Los cristianos evangélicos, sin embargo, sí, pero no la escudriñan por sí mismos. Solamente creen en lo que le dice el pastor. Bien. Y en el caso de los católicos, bueno, pues ya ven, escrito está en la propia Biblia católica, en Baruch 6, que no se debe adorar a las imágenes, sin embargo, las adoran, ¿verdad? Bien. Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. No te lleves por lo que te diga el pastor, por lo que te diga el cura. Escudriña tú mismo, investiga. Dejaron de seguir los principios de la iglesia primitiva por enseñar sus propias ideas. ¿Pero qué acaso Yahshua vino a crear iglesias primitivas, como dicen los cristianos? Porque dicen iglesia primitiva. Pues no. Es que Yahshua no vino a crear ninguna iglesia. Ninguna. Solamente que el que creyera en él le siguiera y punto. Nada más. Con lo cual no existe iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta? Los evangélicos critican a la Iglesia Católica y resulta que sus dirigentes han hecho alianzas con el Vaticano y forman parte del ecumenismo. El cristianismo evangélico nunca ha dejado de formar parte del catolicismo, nunca. Aunque el cristiano crea, el cristiano evangélico crea que no es católico, es católico. El catolicismo cree en el falso Mesías grecorromano llamado Jesús. El evangélico también. El católico adora el domingo. El cristiano evangélico también. El católico celebra la fiesta pagana de la Navidad. El evangélico también. Toman alcohol o vino y se emborrachan, lo cual está tajantemente prohibido en las Sagradas Escrituras. El vino
nosotros que hemos regresado a nuestras raíces hebreas, tomamos vino, evidentemente, moderadamente, para celebrar las Moadim, las fiestas del Creador del Universo. Proverbios, capítulo 20, verso 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Proverbios, capítulo 23, verso del 20 al 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Esto lo hacen ustedes los cristianos, ¿verdad? Se reúnen, beben vino, comen carne. Verso 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Quedarán en la pobreza, en la miseria. En el mismo capítulo, Proverbios 23, vamos a leer los versos del 29 al 33. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. El cristianismo se reúne todos, vamos a celebrar tal cosa. Van al monte, asan carne, beben vino. Y fíjense, en Proverbios 23, 20, dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Lo tiene en su Biblia. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Los evangélicos son echados hacia atrás por el orador, diciendo que así se recibe el Espíritu del Creador del Universo, lo cual no tiene fundamento alguno. Nada de esto se dice en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, debes saber que es una práctica tomada del espiritismo y ocurría cuando había un traspaso de espíritu, lo cual es una práctica satánica. Los cristianos se han corrompido tanto, aparte de que el cristianismo es corrupción, pues se ha corrompido tanto, que tienen iglesias evangélicas para gays y lesbianas, en países como Brasil, Suiza, España, etc. E incluso algunos de sus pastores son homosexuales, se han casado con otros hombres. Tienen un ejemplo en Brasil. Hay iglesias evangélicas espiritistas, en las que se hablan con espíritus demoníacos por medio de sesiones satánicas. Hablan en lenguas extrañas, y la expresión extraña no aparece en el idioma original, lo que indica que no pueden basarse en dicho pasaje de 1 Corintios capítulo 14. ¿Y qué dice 1 Corintios capítulo 14, verso 4? En la Reina Valera, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Fíjense, qué tal contradicción y de mentiras hay en este verso que ha sido totalmente manipulado. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿No? Pero el que profetiza edifica la iglesia. La iglesia. Si el Mesías de Israel no vino a crear ninguna iglesia. Cuando una persona habla por medio del Ruach HaKodesh, se lo conoce como Espíritu Santo, tiene que haber alguien que traduzca lo que se está diciendo. Si no se traduce, eso no procede del Creador del Universo. ¿Se da cuenta? Su fe está basada solo en milagros y no se dan cuenta que los errores doctrinales y que los milagros no prueban que una iglesia sea verdadera. Empezando porque no tienen por qué existir iglesia. Porque el Mesías de Israel no vino a crear ninguna iglesia. Por lo cual, Él no está en tu iglesia, ni en ninguna.
En tu Biblia, por favor, busque. Hechos capítulo 17, versos del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas. No habita en templos hechos por las manos humanas. Su iglesia la construyeron, ¿verdad? Pues no está ahí. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Los cristianos creen que por asistir a sus iglesias serán salvos. Pues no, escuche. Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En qué nombre? En Jesús. Ese no es su nombre. Ese no es su nombre. Su nombre es Yahshua. Y continúa. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Yahshua, que es su verdadero nombre, dice aquí, les declararé, nunca os conocí. Claro. ¿Cómo lo va a conocer si lo llaman por un nombre, con un nombre que no es el de él? Apartados de mí, hacedores de maldad. En las escrituras originales hebreas dicen transgresor o transgresores de la Torá. Apartados de mí, transgresores de la Torá. No os conozco. Me están llamando con un nombre falso. ¿Cómo los voy a conocer? Es lo que está diciendo aquí Yahshua. Algunas sectas evangélicas tienen un falso don de profecía. Todo lo que sea iglesia es falso, empezando por ahí. Que colocándole la mano en la sien a las personas, les adivinan el pasado y el futuro. Esto ocurre en algunas iglesias. Son sectas. El creador del universo prohíbe la magia, la hechicería, la adivinación. En su Biblia, Deuteronomio, capítulo 18, versos del 10 al 11. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Escrito lo tienen. En el cristianismo, la adoración se basa en la psicología emocional de la música, hasta tener la mente preparada para enseñar cualquier ocurrencia. Su adoración escandalosa no tiene nada que ver con la exaltación de las Sagradas Escrituras, en la cual los instrumentos tenían un lugar y un momento específico, y no se hacía ese tipo de exaltación en el templo. No se hacía. Los cristianos han rechazado la ley del Creador del universo, la misma causa de la caída del pueblo judío en muchas ocasiones. Inventan que el Mesías de Israel cambió la ley por otra nueva, pero no muestran un solo texto de las Sagradas Escrituras que así lo confirme. Los cristianos tienen muchas inconsistencias con los numerosos textos que claramente enseñan la obediencia de los 10 mandamientos. Los cristianos violan y enseñan a violar el 4º mandamiento, que habla del sábado como día de reposo, pero no muestran un solo texto en el que se muestra que de los 10 mandamientos ese es el único abolido. Los católicos han cambiado la santidad del Shabbat como día de reposo y la han transferido al día domingo, pero resulta que no tiene un solo texto que así lo ordene. ¿Sabe quién cambió el día de reposo? ¿Lo sabe? Pues va a conocer qué ocurrió, quién lo cambió, cómo se cambió. Vean este vídeo que les pongo a continuación. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week."
And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: has she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. ¿Ya les ha parecido? Sorprendidos, ¿verdad? Muy bien. Ahí lo tienen claro, muy claro. Los cristianos tuercen las escrituras argumentando que en el Nuevo Testamento, mal llamado así, de esa manera, se enseña una nueva ley, pero no muestran un solo texto que así lo enseña. Argumentan que el sábado era solo para los judíos, pero desvirtúan las palabras de Yahshua, que dijo que el sábado había sido por causa de toda la humanidad. Lo tiene en su Biblia. Marcos, capítulo 2, verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Los cristianos adoran el día domingo diciendo que es en honor al día de la resurrección de Yahshua, pero no hay un solo texto que así esté escrito en las Sagradas Escrituras. Tuercen las Escrituras diciendo que en Colosenses, capítulo 2, verso 16, se enseña la abolición de la ley, pero no reconocen que el contexto y en las escrituras originales hebreas se refiere a los días de las fiestas solemnes, las Moadim, dedicadas al Creador del universo, Yahweh es su nombre. ¿Qué se lee en Colosenses capítulo 2, verso 16? Pues dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Se dan cuenta? Se refiere a nosotros, los que hemos regresado ya a nuestras raíces hebreas, que nos
que nos van a criticar, que nos van a juzgar por exaltar, respetar el día de reposo, que es el Shabbat, por no comer carne, por celebrar las Moadim, las fiestas judías, las que están escritas en el Tanaj, en la Biblia. Se lo llama Biblia, pero esa no es la palabra correcta, es el Tanaj. Argumentan que en el Nuevo Testamento hay un cambio de pacto y un cambio de ley, pero no hay un solo texto que enseñe que hubo un cambio de ley, y mucho menos que el pacto cambiado sea el de los 10 mandamientos. Y de acuerdo a Hebreos 8, el pacto cambiado por el segundo fue el de la institución del santuario terrenal por el celestial. El nuevo pacto, se lo llama Nuevo Testamento, lo correcto es nuevo pacto, no es para los cristianos, es para la casa de Israel, ya lo vimos antes. Argumentan sin ninguna base que Efesios capítulo 2, versos del 14 al 16, enseña que los mandamientos están abolidos, pero intencionadamente tuercen las Sagradas Escrituras. El texto se refiere únicamente a la abolición de las enemistades entre los judíos y gentiles causadas por la circuncisión, que en hebreo es Brit Milá. Argumentan que en Hechos 15 no se menciona nada de los 10 mandamientos y por lo tanto no se debe guardar la ley. Pero no se dan cuenta que el significado de lo que está escrito fue para solucionar el problema de la circuncisión. Y para nada se habló de la ley, porque ese asunto se tenía bien claro. Enseñan que la ley está abolida, pero se olvidan que si no hay ley, entonces no hay pecado, porque no hay una ley que condene. En su Biblia, Romanos, capítulo 5, verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Se dan cuenta? Los cristianos contradicen al Mesías de Israel, quien claramente expresó en Mateo capítulo 5, versos del 17 al 19, que él no había venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplir. Y en las Sagradas Escrituras originales hebreas señala que vino a magnificar o perfeccionar la ley, y no indica por ningún lado que al cumplir él la ley ya no es necesario que el hombre la cumpla. Eso no está escrito en ningún lado. En la Biblia católica, en el encabezado de Mateo 5, dice, en los versos 17 y 19, dice, encima, dice, una ley más perfecta. Y leemos lo que dice. No crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino a darle su forma definitiva. Les aseguro que primero cambiarán el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. Por tanto, el que deje de cumplir uno de los mandamientos de la ley, por insignificante que parezca, y enseñe a los hombres a desobedecerlo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Al contrario, el que los cumpla y los enseñe será grande en el cielo, en el reino de los cielos. Les quiero hacer un comentario. Yo utilizo la Biblia católica porque de las escrituras originales hebreas, de ahí hicieron las traducciones, con muchos errores. Pero en la Biblia católica hay cosas correctas. Y la Reina Valera ha sido traducida de la Biblia católica. Y cambiando cosas. Están muy mal traducidas. Muchísimos errores. Quería que eso lo tuvieran en cuenta. Los cristianos hablan mucho de la abolición del día sábado como día de reposo. Pero hablando Yahshua, el Mesías de Israel, sobre este mandamiento, se presentó como Señor del sábado. En su Biblia lo tienen, en Mateo capítulo 12, verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En la Biblia católica se lee así, Mateo 12, 8. Además, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Sobre el sábado, fíjense. Aún así, los pastores evangélicos argumentan que el sábado está abolido
porque no se dan nuevas órdenes en el Nuevo Testamento acerca de este día. Los pastores engañan a las personas que asisten a su iglesia. En todo, engañan en todo. En el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, pero de eso sí que se enseña. Y piden dinero solamente para enriquecerse. Piden mucho dinero a todos. Y así se enriquecen ellos. En el Nuevo Testamento no se enseña ni se hace referencia sobre el tercer mandamiento de no tomar su santo nombre en vano. Pero de ese sí dicen que se debe obedecer. Y resulta que lo llaman con un nombre falso, por lo cual están tomando su nombre en vano. Lo llaman con un nombre falso. Y él no oye cuando no se está en el camino correcto. Pero resulta que lo llaman con un nombre blasfemo, ¿se dan cuenta? Lo llaman Jehová. Y su nombre es Yahweh. Jehová significa he aquí la desgracia. Fíjense lo que significa. Las sectas evangélicas están tan divididas que la gran mayoría enseñan sobre el evangelio de la prosperidad, en el que solo invitan a las personas a dar y dar más dinero, convirtiendo el cristianismo evangélico en un negocio. Y recuerden que el Mesías de Israel no vino a crear religiones. En muchas sectas evangélicas se cobra dinero por orar por algún enfermo o necesitado, pisoteando totalmente las Sagradas Escrituras. Muchos evangélicos enseñan sobre la risa santa, pero no hay un solo texto en las Sagradas Escrituras que enseñe este supuesto don. Muchos evangélicos enseñan un supuesto don del Espíritu llamado borrachera del Espíritu, pero no hay un solo texto en las Sagradas Escrituras que así lo enseñe. Es tanto el afán de dinero que en todos sus puntos recogen diezmos u ofrendas, como si el evangelio solo fuera dinero. Sí, se aprovechan, engañan para enriquecerse. Los cristianos evangélicos dicen que se puede comer sin ningún problema carnes inmundas y que con la oración quedan limpias. Entonces yo les hago una pregunta: ¿por qué no se comen una rata? La rata es carne inmunda, que se la coman. Muchos evangélicos argumentan que el Señor, al decirle Pedro, mata y come, sobre los animales inmundos, esto se lee en Hebreos 10, se refería a poder comer toda clase de animales inmundos, pero se dejan engañar por los pastores, porque claramente es una visión, y dicha visión, en Hechos 11, se da el significado. Se trataba de no tratar de inmundo a los gentiles, porque el evangelio también era para ellos si aceptaban la verdad de Yahshua. La verdad tiene que conocerla, así saldrá de la mentira. Romanos capítulo 11, verso 5. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quiere pertenecer a este remanente? Está muy claro que si me ha escuchado hasta aquí es porque el Mesías de Israel quiere que se salve. En nuestra Tejilá tenemos muchísimas ministraciones con sus respectivas enseñanzas escritas, a las cuales usted tiene acceso gratuitamente. Ya sabe que un servidor no hace negocio con la palabra del Creador del Universo. Yahweh es su nombre. Escudriñe, ya no queda mucho tiempo. Lo cierto es que queda muy poco tiempo. La luz de la restauración se apagará en breve. Si no regresa ya a la luz, después ya no tendrá tiempo de hacerlo. Ahora es el momento. Juan, capítulo 12, verso 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Debes saber que solamente los que han conocido la verdad la han aceptado. Es decir, han conocido la verdad, que el nombre santo, Yahweh, Yahshua, y la han aceptado, pero que después le han dado la espalda, ellos son los apóstatas. Un cristiano no es apóstata porque no ha conocido la verdad. Ahora debe saber que usted ha conocido la verdad. ¿Está dispuesto a renunciar al falso Mesías grecorromano llamado Jesús y aceptar al verdadero Mesías judío, su nombre Yahshua? Si acepta Yahshua, ahora mismo hay fiesta en los ángeles en el cielo. Lucas
capítulo 15, verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Recuerde que el cristianismo es mentira. Yahshua no lo creó. Yahshua no creó el cristianismo. Yahshua, el creador del universo, no está en su iglesia, en ninguna iglesia, en ninguna sinagoga, en ninguna tefilá, no. No está. Está escrito, ¿verdad? Bien. Les recuerdo, tenemos meditaciones en nuestra tefilá virtual. Sería muy bueno que ustedes las escudriñaran. Pónganse en contacto con nosotros y bien, ahí la atenderemos con mucho gusto. Si es varón, pueden ponerse en contacto conmigo, y si es usted mujer, puede ponerse en contacto con la hot Johanny. Muy bien. Espero que su corazón haya sido tocado y acepte la verdad. Shalom.